Bueno, pues buenos días. Vamos a dar comienzo ya a esta nueva conferencia que hemos organizado dentro del marco de esta edición de Jornadas de Filosofía, que en esta ocasión se había propuesto realizar una mirada filosófica sobre el presente. Y bueno, en primer lugar, simplemente unas breves palabras de agradecimiento, como es obligado y de rigor. Y bueno, en primer lugar, gracias a la Casa de Cultura, como siempre, gracias a Gustavo Fernández, el coordinador de la Casa de Cultura. Gracias, por supuesto, también al público que nos acompaña, tanto el que está presente hoy aquí con nosotros como el que pueda vernos después desde sus casas. Y, por supuesto, gracias al ponente de hoy, Benigno Jesús Salvador Palanques, que, bueno, dado el tema que hemos preparado para hoy, yo creo que pocas personas mejor preparadas que para tratar un asunto tan actual, un asunto tan necesario, por mil razones, entre otras, pues la pluralidad de discursos que nos encontramos sobre la memoria, sobre la identidad, sobre lo que somos, sobre lo que debemos ser, sobre el presente, sobre el pasado, sobre el futuro. Entonces, si estos discursos sobre la memoria y sobre la historia tienen mayor o menor respaldo, si están siendo instrumentalizados o no están siendo instrumentalizados. En cualquier caso, lo mejor era, pues hemos pensado, invitar a alguien como Benigno Jesús Salvador para abordar estos asuntos. Y paso ya a decir unas palabras sobre él. Es doctor en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Alicante, es licenciado en Humanidades por la Universidad de Alicante, máster universitario en Historia de la Europa Contemporánea, Identidad e Integración, y es miembro de la Asociación Historiadores del Presente. Ha dado numerosas conferencias y publicado numerosos artículos, entre otros Memoria, Historia y Posverdad, concepto e idea de España en el último medio siglo, 1970-2020, Democracia e idea de España en la historia del tiempo presente, España contra España, España como idea frente a España como concepto, España de imperio a nación política, qué significa ser un hombre anarquista en el primer tercio del siglo XX, anarquismo y masculinidades. Y bueno, como he comentado, el tema nos parece más que necesario. La actual era de la posverdad plantea nuevos desafíos a las disciplinas históricas y sociales, poniendo en cuestión las nociones tradicionales de verdad, objetividad, evidencia. Por lo tanto, esta ponencia se centrará o quiere centrarse en el análisis de las tensiones precisamente entre estas ideas, las ideas de memoria, historia y posverdad. Y nada, dicha esta pequeña introducción, paso ya la palabra a Benigno Jesús y, por supuesto, darle de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quiero empezar mi intervención dando gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, institución que hace posible que podamos estar aquí celebrando estas séptimas jornadas de filosofía, una mirada filosófica sobre nuestro presente de la Casa de Cultura de Grado, esta casa que nos acoge. Muchas gracias, por tanto, a Diego García, concejal de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Grado. Y muchas gracias a Gustavo Fernández, coordinador de la Casa de Cultura. Gracias también a la Asociación de Filosofía y Letras de Grado, en particular al licenciado y profesor de Filosofía, Rafael Vázquez Suárez. Muchas gracias también por tu amable presentación, por tu confianza y porque gracias a ti, estoy aquí en Grado, a punto de poner mis ideas sobre la cuestión de la historia, la memoria y la posverdad que nos congregan. Gracias, por supuesto, a los asistentes por vuestra asistencia, interés y por vuestras preguntas, si es el caso. Para esta ocasión, lo que hemos decidido es un planteamiento que ahora paso a poner, pero primero presento la estructura. En primer lugar, una introducción que la he titulado con dos epígrafes. Me gusta mucho rotular las partes de las comunicaciones. Esta primera introducción va con un aviso contra el tratamiento eleático, que ahora lo explicaré. Más Skinner y menos Leo Festinger, menos Freud, o podríamos decir más Platón y menos Mandanga, por hacer alusión a algunos títulos.
Después el núcleo de la intervención, el desarrollo, consta de 4 epígrafes. Lo he rotulado con 4 epígrafes. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, Tupai Juan Stonge, España vacía o España vaciada, y finalmente el meollo de la cuestión, si es España o no diferente. Finalmente concluiremos con 2 apartados, la tesis del sacerdos politiqués y finalmente con aplausos soteriológicos. Planteamiento. El terreno en el que nos vamos a mover es el saber que manejo como historiador, un saber que en la terminología de Gustavo Bueno llamamos de primer grado. Podemos distinguir, digamos, 2 niveles. Un planteamiento académico, que yo lo llamo académico con mayúsculas, que es el que manejo, el de la historiografía. Y luego tendríamos un segundo planteamiento, que es el de la Academia de Platón, al que me adscribo, que es la academia con mayúsculas, bajo mi punto de vista. Digamos que este planteamiento, esta conferencia, tendría 2 niveles. Empezaríamos por aquí, condición necesaria para pasar al siguiente nivel, al segundo grado. Aunque están los 2 niveles correlacionados, íntimamente involucrados. ¿Cuál es la tesis que mantengo? La tesis fuerte que voy a mantener. Se habla mucho de la era de la posverdad, de la era de la desinformación, tiempos líquidos, tiempos oscuros. Bueno, pues no voy a ser nada original. El tiempo en el que estamos es el tiempo de la cultura, es el triunfo de la cultura. La cultura es el mito de nuestro presente y no se puede desmitificar. No se puede desmitificar. A la Viña de la Paz construyes. Lo que sí que se puede desmitificar es la posverdad, porque la posverdad es un camino. Es un camino. ¿Cómo se desmitifica? Bueno, pues se desmitifica, aunque esto no es ocasión de este desarrollo, de esta comunicación, con una terminología que utilizaba Bueno, que es la desmitificación descendente. Dicho esto, pasamos a la introducción, que he rotulado aviso contra el planteamiento mediático. La idea que recoge este epígrafe es el siguiente: que la posverdad se plantea normalmente en medios de comunicación, por parte de expertos, técnicos, teóricos, etc., como si tuviésemos 2 verdades, la verdad y la mentira, como algo enterizo que chocan. Unos tienen la verdad y otros la mentira. Y este planteamiento es el que hay que deshacer. Esto es un maniqueísmo que hay que deshacer. Es mucho más complejo. José Luis Pozo Fajarnés, que me consta que ha estado en esta casa, estuvo concretamente en 2022 dando una conferencia con el título Arte, Estética y Política. Dedica una parte de su trabajo, concretamente me estoy basando en filosofía del cine, a los bacillelmos delucianos. Allí aclara que el modo de expresar un término, mediante un guión con el que se pretende unir 2 conceptos distintos, lo denomina bacillelmo. Como advierte Fajarnés, esta idea, la de bacillelmo, la introdujo Gustavo Bueno a partir del neologismo cervantino en una de sus lecciones, donde venía a decir que es bacillelmo porque, como pasaba con el casco de Don Quijote, no tenía un significado único, con la precisión y la claridad y la distinción, sino que la referencia era muy diferente según quien se refiriese a él. Podemos utilizar una cuestión más de la teoría de la mentira de Derrida y del planteamiento eleático de la mentira que hemos dibujado o caricaturizado. No para afirmar, porque nos estaríamos contradiciendo, pero sí para ilustrar nuestras ideas. Lo que voy a poner a partir de ahora es lo siguiente: que desde el planteamiento eleático, desde el planteamiento que se utiliza, atención, que no solo lo utilizan los teóricos que trabajan con la posverdad, entre ellos historiadores, que desde ese planteamiento se pueden explicar muchas cosas, pero no hay que quedarse ahí, hay que continuar. Entonces nosotros en esta intervención vamos a explicar cosas de este planteamiento un poco pues, maniqueo, pero incluso desde ahí se pueden explicar cosas, contextualizando. Recordemos que fue en el año 1995 cuando el sociólogo y filósofo Jacques Derrida pronunció en la Universidad de Buenos Aires una conferencia bajo el título de Historia de la Mentira. La cuestión es que si no tomásemos las prevenciones dichas, las que acabo de aclarar, es decir, cualquier historiador, cualquier teórico que se mantuviese en este terreno, es decir, en el planteamiento eleático, podría afirmar, no lo estoy afirmando con mayúsculas, sino tiene un fulcro. Se podría afirmar que Josep María Colomer es partícipe del golpe postmoderno que se dio en España en 2017, a la postre la tesis que mantienen los periodistas Juan Pablo Cardenal y Daniel Gascón
en la telaraña y el golpe posmoderno, respectivamente. Tanto Juan Pablo Cardenal como Derrida tienen en su punto de mira el New York Times y del cómo miente acerca del proceso el primero y sobre una declaración de Chirac, entre otros asuntos, el segundo. Y dice al respecto, Derrida, ahora cito a Derrida, ¿de qué se trata en realidad? ¿De incompetencia? ¿De falta de lucidez o de agudeza analítica? ¿De ignorancia o de buena fe? ¿De error accidental? ¿De una mala fe crepuscular entre la mentira y la conciencia? ¿De compulsión lógica y del inconsciente? ¿De falso testimonio caracterizado? ¿Perjurio? ¿Mentira? Sin duda estas categorizaciones son irreductibles entre sí, pero ¿qué pensar de las situaciones tan frecuentes, de hecho, en verdad, que contaminan recíprocamente y no permiten una delimitación rigurosa? ¿Y si este contagio marcara a menudo el espacio mismo de tantos discursos públicos sobre todos los medios? Muy actual, ¿verdad?, lo que estoy leyendo. Esto lo escribió Derrida en 1995. Darío Villanueva relaciona en otra publicación el morderse la lengua a la posverdad con lo que denomina como el concepto posmoderno de la postdemocracia. Este término, concepto mejor, el de la postdemocracia lo tiene, vamos, muy bien desarrollado Manuel Arias Maldonado, que por cierto ha sacado últimamente un libro que estoy pendiente de leerlo, pero yo coincido bastante desde un primer grado con este autor, respecto a la posverdad y sus tesis. Desde este planteamiento considera que el proceso catalán hacia la independencia da mucho de qué hablar a propósito de la posverdad. A juicio de Darío Villanueva, son perfectos puros afirmar que una Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea y de la OTAN, que sería inmediatamente reconocida por los Estados miembros de la ONU, o que la nueva República Catalana se convertiría en un emporio de riqueza y que proliferarían las empresas deseosas de radicarse en semejante paraíso. Y en esa subfrontera que va desde la posverdad a la pura mentira, se encuentran, según este autor, las llamadas verdades zombie. ¿Y qué son las verdades zombie, según Darío Villanueva? Son aquellas en las que, a pesar de la evidencia, la irrebatible denuncia de su falsedad y la pura racionalidad, les dan por muertas, siguen presentes, condicionando el debate político y confundiendo a la opinión pública una y otra vez. Un ejemplo de verdad zombie: la afirmación reiterada por los miembros del gobierno catalán de que la aplicación del 155 de la Constitución constituía un golpe de Estado, o que es aplicable a Cataluña el derecho de autodeterminación, tan solo reconocido en la legislación internacional a los países sojuzgados por una potencia colonialista. Cataluña no es una colonia. Esto supongo que todos estaremos pensando, pues tenía perfecta aplicación con el tema de La Habana, con el desastre de Valencia. Segundo epígrafe, más Skinner y menos Leo Festinger, Freud, es decir, bueno, podríamos decir más Platón. Tras en el aviso en el que advertíamos que no seguíamos el planteamiento eléctrico, de la mentira damos comienzo a esta ponencia stricto sensu, atendiendo como es no, pues a título, lo que pasa por revisitar la pregunta, acaso hoy políticamente incorrecta, que en 1914 se formuló Ortega en Meditaciones del Quijote. Dios mío, ¿qué es España? Explicaremos lo que en este sentido, en este estudio, entendemos por la tríada memoria, posverdad e historia, lo que es tanto como decir que nos adherimos a la doctrina de Epicteto. El principio de toda posición debe comenzar por los nombres. Seguiremos no tanto con el problema de España, que es un problema filosófico, el segundo nivel, el saber de segundo grado, al que aludía al principio, sino con tres problemas de España, claramente definidos, más propios de la ciencia histórica o otras ciencias afines. Es decir, nuestro planteamiento de esta mañana no es tan en el reverso de lo que estoy confeccionando, la teoría del calcetín, que me llama más. Es decir, no estamos en un planteamiento políticamente implantado, sino que estamos en un terreno gnóstico, en el inverso de este calcetín, que incluso desde ahí se pueden explicar cosas, pero no es suficiente. En primer lugar, veremos lo que esconde la llamada marca España, lema comercial criticado, con razón desde este planteamiento adverso, por el sociólogo, o el último marxista, según llamó recientemente Víctor Lenore en una publicación, César Rendueles, donde opera, como explica el demógrafo Andreu Domingo, una suerte de conversión de las relaciones públicas en una rama más de la publicidad, es decir, la promoción de opiniones mediante técnicas de marketing, donde la movilización emotiva resulta crucial, del mismo modo que se promueve la disposición a comprar. La expresión "te lo compro" refleja esa mercantilización de un argumento cualquiera, en este caso el pseudoargumento de la marca España. Pseudomarca, insistimos, desde este planteamiento adverso, porque aquí hay mucho
Mucha tela que cortar. Segundo problema, el de la España vacía, que también se viene a la causa, al tema que nos congregan estas jornadas, que es el de la posverdad. Seguiremos a continuación con el problema falaz de la tercera España y concluiremos con el de la anti-España. Insistimos en que lo opuesto queda enmarcado en el planteamiento anverso, porque en cuanto a la cuestión de si España es diferente o no lo es, depende de donde respondamos a la pregunta que es España. Desarrollo. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Suelo comenzar epígrafes importantes con un lema, en este caso he cogido uno de Tomás Pérez Bejo, que dice que si dos ingleses que se encuentran fuera de Inglaterra fundan un club y si lo hacen dos españoles en una ciudad, parece casi una descripción histórica de lo ocurrido. Este chiste, este lema de Tomás Pérez Bejo, que lo tomo de Elegía Criolla, un libro más que recomendable, encabeza esta sección porque recoge muy bien la filosofía a la que me acojo, la de Gustavo Bueno, la filosofía crítica. Explica esencialmente que es España desde una perspectiva interna o nosológica, porque somos de la opinión de que cuando hablamos de España todos somos filósofos, también los historiadores, solo que esta filosofía o está implícita o está explícita. A veces está declarada, otras veces no está declarada, pero siempre hay una filosofía detrás. Es decir, no nos olvidamos en este estudio de lo que al parecer, solo al parecer, dijo Mario Bunge, aquello de que la importancia de imponer algún tipo de posición filosófica, si no se explicita, pues peor, porque si no, aparece otra, lo que es peor. En realidad, o al menos esta es la opinión, que parece con bastante fundamento de Marino Pérez Álvarez, esto no lo dijo Mario Bunge, sino que lo dijo Karl Jaspers, concretamente en Weight Wisdom en Introduction to Philosophy. Pérez Álvarez dice, cuando no se piensa el pensamiento por defecto, lo que sale es el dualismo o el monismo. Como filosofías implícitas recibidas, el dualismo viene de la tradición académico-mundana y, por su parte, el monismo deriva de la actual neurociencia, como ciencia ya popular, según la cual neuro es un prefijo antepuesto a todo estudio de algo, neuroética, neuromarketing, etc., como marchamo científico. En realidad se trata de un prefijo cientificista que responde más al fundamentalismo científico que a algún conocimiento fundamental. ¿Por qué? Adelanto algo. ¿Por qué utilicé las tesis de Castro? Porque cuando yo puse este texto en el que me estoy apoyando, bebe mucho de una comunicación que defendí en Granada. Y allí en Granada, que son punteros en cuanto al estudio de la posverdad, yo creo que la universidad más importante que se dedica a este estudio, pues beben mucho de la neurociencia. Pero no tienes que deberte al público con el que estás hablando, y me pareció mucho más sutil introducir a estas tesis que ir frontalmente con la teoría de Bueno. Añade Marino Pérez, aunque uno no piense en términos filosóficos, el dualismo y en su caso el monismo piensan en uno y por uno mismo. El pensamiento por defecto es al final defectuoso debido a su propia naturaleza artística, sin siquiera conciencia de la filosofía implicada, como si la filosofía estuviera superada. Sin embargo, como dijera Karl Jaspers, no hay escape de la filosofía. La cuestión es únicamente si es buena o es mala, clara o confusa. Quien rechaza la filosofía, él mismo está practicando un mal sin saberlo. No me quiero salir mucho del texto porque si no me cedo el tiempo, pero es importante, es anecdótico, pero cuando yo intercambié correos con esta universidad a la hora de preparar mi comunicación en aquel congreso y vieron, no quiero decir el nombre de la persona porque no importa, me dijo que España contra España era polémico, el título de mi tesis doctoral. Y claro, España contra España significa básicamente que es la filosofía de una España contra la filosofía de otra, que realmente no es una España, sino muchas Españas y muchas filosofías contra muchas filosofías. Lo contrario sería ascribirme al mito de las dos Españas, que está más que deshecho, no hay dos Españas, ni hay dos Portugales. Nos sirve también la descripción, el lema con el que empecé, si dos ingleses fundan un club en una frontera lejana. Bueno, pues aquella descripción histórica de Pérez Bejo nos sirve también para mostrar a este auditorio de qué pie cojea Pérez Bejo, porque todos
los historiadores cojeamos, y si no cojeamos, peor. Cojea Pérez Bejo, cojea García Cárcel, que lo voy a seguir mucho en esta comunicación, cojea Moradiellos, y si no cojea, es que algo pasa, algo no muy bueno. Sobre todo de que cojeamos nosotros como historiadores. Otro apunte, lo dejo, todo lo que digo tiene mucho desarrollo. Por ejemplo, cuando digo nosotros, si hablo, por ejemplo, cuando estoy hablando en términos historiográficos, en términos atributivos, etc., hay que tener mucho cuidado por el tema de nosotros los españoles cuando empieza España, etc. Aquí hay mucho debate. Y por otro lado, hablo mucho de mí, pero no por un ego diminuto, es que hay que definirse como historiador. Realmente no estoy hablando de mí, estoy hablando del sujeto nosológico que tienen delante como historiador. No es una cuestión de ego diminuto. De hecho, me incomoda. Vamos a seguir el consejo que nos daba Edward Hallett Carr cuando a sus estudiantes les decía: estudien al historiador, es decir, estudien al historiador antes de ponerse a estudiar los hechos. Al fin y al cabo, no es muy difícil. Es lo que ya hace el estudiante inteligente, que cuando se le recomienda que lea una obra del eminente catedrático Jones, busque a un alumno de Jones y le pregunte qué tal es y de qué pie cojea. Cuando se lee un libro de historia hay que estar atento a las cojeras. Si no logran descubrir ninguna, o están ciegos o el historiador no anda. Preguntémonos, por tanto, de qué pie cojea el antropólogo e historiador Tomás Pérez Bejo, preguntémonos de qué pie cojea Moradiellos y preguntémonos entonces de qué pie cojeo yo. Vamos a decir que no compartimos desde dónde, desde nuestra cojera materialista, porque no hablo desde el mundo. Desde mi cojera materialista no comparto la teoría de la ciencia de Pérez Bejo, no comparto su formalismo, por así decir, pero sí que tomo de este autor lo que puede tomarse en cuenta, En este caso, las secuencias u operaciones lógicas del método histórico, concretamente las que tienen que ver con la validación o contrastación, que son las que trae a colación Pérez Bejo en un célebre y con razón celebrado libro, España Imaginada, y que Julio Arostegui, también teoreticista, define de este modo. Es el momento de poner a prueba las hipótesis previas, de verificar si la explicación tentativa da cuenta de todos los hechos, si explica unos nuevos fenómenos, es, en el lenguaje clásico de Popper, el proceso de falsación. Las ciencias más desarrolladas pueden aplicar la experimentación, a la contrastación de hipótesis e incluso al experimento definitivo crucial que llamó Popper. Nuestra investigación que nutre esta conferencia, como ya he dicho, hemos visto en varias ocasiones a Pérez Bejo hacer uso de la doctrina de la verosimilitud. Sin embargo, como explica Gustavo Bueno, esta doctrina es contradictoria, lo cual reconoció incluso el propio Popper. La teoría falsacionista, propuesta por Popper, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, que ha dominado despóticamente o ideológicamente durante varias generaciones a científicos y a políticos liberales, intentó ser rectificada ya en los años 60 por el propio Popper, con su doctrina de la verosimilitud, que no casualmente sigue Pérez Bejo. Que esta rectificación se demostrase contradictoria hasta el punto de que el mismo Popper aceptó la sugerencia de sus críticos de retirarla, puede significar simplemente que las concepciones popperianas de la ciencia no son hoy muy firmes, pese a su prestigio. Bueno, como materialista sigo la teoría de cierre carropial de Gustavo Bueno, pero lo que siempre me pregunto, que tengo respuesta para ello, lo tengo escrito, no puedo extenderme más. La pregunta es, Pérez Bejo, con todas estas cuestiones que nos alejan a los materialistas de él, ¿cómo acierta tanto en sus análisis? Porque es un historiador muy potente que acierta mucho en la mayoría de sus análisis. Lo dejo ahí. Nuestra cojera, en cambio, como queda patente, es materialista, lo que implica, primero, que desde nuestra perspectiva de materialismo se suele designar como presente el campo de acontecimientos el que distingue sujetos humanos influyéndose mutuamente. De nosotros podemos influirnos. Mientras que el pasado incluye a las personas que influyen en nosotros, no pudiendo influir nosotros en ellas. Finalmente, el futuro incluye a las personas a quien nosotros influimos sin que ellas puedan influir en nosotros. Segunda consideración, que la teoría a la hora de abordar la historia de España no es una cuestión baladí. En efecto, una de las tesis de calado que defendemos, quizás renqueando, pero andando, al fin y al cabo,
es que los historiadores debemos ocuparnos no solo de la memoria corta, de la nación política, sino también de la memoria larga, la nación histórica. Esto es una contaminación. Yo, si hablase en segundo grado, no lo diría en estos términos. Pero la cuestión de la memoria en García Cárcel es muy importante y tiene su explicación. Como dijo Roger Cohen en un artículo, Trump y el fin de la verdad, publicado en The New York Times, sigo la traducción de Espada y Espada, escribir en este ambiente es como guiar un bote hacia el vendaval y a pesar de todo, mientras las palabras tengan algún sentido, allí que vamos. Particular importancia reviste en esta comunicación y en el planteamiento que tenemos esta mañana la triada nacional compuesta por la fiesta de la nación, el himno nacional y la bandera estudiada por historiadores como Javier Moreno Buzón y Núñez Seixas. Por ejemplo, los colores de la patria, símbolos nacionales de la España contemporánea, aunque prestando especial atención a la bandera, a los himnos, desde su perspectiva ética, que no es la misma que la nuestra, porque ellos tienen una perspectiva ética, estos historiadores, y yo tengo otra. Esto lo explicó muy bien Marcino Suárez. Si salen el turno de preguntas, podemos ir por aquí. Recordemos en cualquier caso que MIC-ETIC es una distinción que acuñó el antropólogo y lingüista Kenneth Lippach desde la perspectiva ENIC, por ejemplo, interna o a veces la oficial, la perspectiva ENIC de Cristóbal Colón o la de los reyes católicos o de quienes apoyaron la empresa de la navegación hacia el poniente, puede decirse que Colón no descubrió América. Colón creyó haber llegado a Zipango o a Catay y que la empresa no se organizó para descubrirla. Pero desde una perspectiva ética o externa, que es la nuestra, la de nuestra ecografía, habrá que decir en cambio que Colón sí descubrió América. Es interesante considerar en cualquier caso que dos ideas de España que manejan estos dos historiadores muy potentes a los que he aludido, en sus taxonomías respectivas hablan de la España plural y la España plurinacional, que es lo que hoy en día está en el tablero a la hora de decir que es España. Bueno, pues estas ideas no son tanto posmodernas como posmodernas. Esto lo digo porque dentro de la teoría de la nación y de los nacionalismos, los propios historiadores enmarcan todas estas teorías dentro del paradigma de la nacionalización de las masas, es decir, en el paradigma que ellos llaman posmoderno. Sin embargo, aquí pues, yo señalo una contradicción, que no están en la posmodernidad, están en la modernidad. Fernández Sebastián, que es otro historiador conceptual, señala respecto a otros centauros, lo que él llama centauros, posiblemente siguiendo a Ortega. Podríamos también hablar de sintagmas conceptuales, bacillermos, hemos hablado antes también, que constan de dos vocablos. Entre ellos, pues, por ejemplo, podríamos hablar de la soberanía nacional. La cuestión es que estos bacillermos, vocablos dobles, se habrían conformado polémicamente, dioscúricamente, en ese nuevo marco y en esa nueva forma llamada modernidad. La modernidad tiene otro problema, de esto ya he hablado en muchas ocasiones, que la modernidad se dice de muchas maneras. Nuevamente, volvemos al inicio, depende desde dónde respondas a pregunta que es España, la modernidad va a significar una cosa u otra, y esto es muy importante porque en función de ese desarrollo vas a ver si la nación en concreto, pues si es normal o no lo es, si España es diferente o no es diferente, y esto se puede aplicar a cualquier nación política, Brasil, Portugal, la plataforma que creamos. Lo dicho supone, por un lado, considerar que estas dos naciones, como he dicho, arrancan la modernidad, porque ambas forman parte de la historia de nuestro presente, es decir, de la contemporaneidad, y por otro nos sitúa de algún modo, sinalógicamente, al lado de aquellos conservadores que miraban con desconfianza, con recelo, lo que era considerado como una contradicción internis, una especie de ensamblado contra natura. Nuestra confidencia en este punto con aquellos antiguos no atiende desde luego a presupuestos esencialistas, ni mucho menos participamos, como defiende Marc Fumaroli, de aquella melancolía hispana que al parecer impulsó Guardia de San Juan en el siglo XVI y que la España actual parece moverse entre la enfermedad, el carácter nacional y la moda social. Pero sí, como yo, nos quedamos perplejos por el carácter apoético de los centauros o bacillermos a los que hemos aludido y algunos otros más. En realidad, como venimos diciendo, desde este planteamiento de primer grado, nos sentimos próximos en algunas cosas a la concepción del historiador Ricardo García Cárcel, cuando frente a la hegemonía de la historia corta de nuestro presente, tan dada al abuso relativista, se posiciona a favor de la historia larga. Por ello, que hacemos nuestro
en este caso, el posicionamiento de Cárcel cuando dice: ni creemos en el esencialismo del ser de España más allá de la historia, ni en el inventismo nacional que supone que España es un artefacto creado en el siglo XIX. Creemos que los procesos constructivos y deconstructivos de las identidades colectivas, nacionales o no, en el tiempo largo. La lógica que marca su trayectoria no es autogenética. La historia de España no es el fruto de una presunta predestinación que conduce a los españoles a la puerta del siglo XXI, en una sola dirección progresiva hacia una meta feliz. Ni existe una única dirección, un proyecto fin, ni la memoria es espontánea sino selectiva, y en buena parte inducida desde las instancias de poder que marcan lo que debe recordarse u olvidarse. En la anterior posición, como inserta entre Escila y Carítis, supone reconocer también que no todas las memorias tienen el mismo valor, lo que tiene como implicación nosológica el hecho de que el estatuto científico del historiador lo obliga y compromete a una selección rigurosa de las especies memorísticas. ¿Qué quiere decir García Cárcel cuando se refiere a la concepción esencialista tendente, cito, a establecer unos presuntos caracteres nacionales? Luego entraremos en esto, pero podemos decir que los arquetipos antropológicos o caracterológicos, los esencialismos, empezaron a definirse, según este autor, en el barroco. García Cárcel pone el ejemplo de Baltasar Gracián, el cual se despachó a gusto sobre la soberbia española, la codicia francesa, el engaño italiano o la bula alemana. Y Juan de Palafox, Jaime de Rebollosa o Juan Huarte de San Juan, por su parte, contrastaron Alemania y España. Pero será el padre Benito Jerónimo Feijóo, al que no cabe reducir al mero papel de literato, sino que más bien fue un filósofo que inauguró el ensayo, el primer gran crítico de estos arquetipos caracterológicos en su obra Mapa intelectual y cortejo de naciones. Un Feijóo interpretado sui generis por García Cárcel, luego pasamos a ponerlos. Dice que García Cárcel, que Feijóo rompe el esencialismo barroco y apuesta por el historicismo relativista de los caracteres nacionales. García Cárcel lo comprueba con el siguiente test. Si se le preguntaba qué nación era la más aguda, no sabría responder con seguridad porque no hay gente alguna que examinando su mundo pueda con justicia ser capitulada de bárbara. Además añadía que acaso si el mundo dura mucho y hay grandes revoluciones de imperios, hasta los iroqueses, los lapones o los trogloditas podrían poseer las ciencias. De verse obligado a decidir qué nación de Europa destacara su belleza, es significativo que antepusiera Inglaterra a Francia, ya que lo que dijo Descartes de bueno, de Bacon lo sacó. España, ya lo ven, desde la filosofía implícita de García Cárcel, la de la identidad en las pancartas, esto requiere mucha explicación, España no es diferente. Otra cuestión es si nos preguntamos por Feijóo, no reinterpretado por García Cárcel, sino desde nuestras coordenadas. Tendríamos una visión distinta. Tendríamos visión, pues, que la idea de imperio es lo importante, el barroco es importante. Desde nuestra filosofía, la que está fuera de las pancartas, entonces España sí es diferente, pero eso es otra conferencia. Pasamos al siguiente epígrafe que lo he titulado To bite one's tongue, y lo explico con un lema. En español, morderse la lengua significa contenerse en hablar, callando con alguna violencia lo que se quisiera decir. Lo mismo también se puede expresar con atarse la lengua en Cuba, sujetarse o tragarse la lengua. En inglés, to bite one's tongue, o también one's lips, significa literalmente dejar de decir algo, incluso parando en seco, cuando te das cuenta de que sería una declaración inconveniente o impertinente. Aquí tenemos ya enfrentado lo que hemos empezado comenzando al principio, lo de la verdad, planteamiento oleático, donde tenemos una verdad y una mentira. Y a un lado tendríamos lo políticamente correcto y al otro lado lo impolíticamente correcto. Chocar. Podemos agradecer a Ricardo García Cárcel otras cuestiones. Por ejemplo, que prepare para nosotros el terreno de lo que vamos a hablar en lo sucesivo. Ya hemos adelantado algo de la historia del tiempo presente. Un tiempo presente en el que, por cierto, asistimos perplejos, pero no parpadeando, a la formulación de la pregunta ¿qué es España? Desde las formas más insospechadas. A veces incluso escondido, de algún modo, bajo el lema de la marca España, como si España o su idea fuese una mera empresa, una oficina de correos, o como mucho o como poco, según se mire, la conclusión lógica que sigue las premisas de aquel controvertido anuncio de Campofrío, que remite al mito de las dos Españas y que subliminalmente susurra a potenciales consumidores compra.
Solo bajo este presupuesto puede comprenderse que el periodista facultativo Iñaki Gabilondo, que entre a otras personalidades preguntó a chef José Andrés qué diablos es España, plantea al final de su carrera como colofón un análisis DAFO empresarial en toda regla sobre nuestras fortalezas y debilidades como país. Hizo una captura del anuncio este de Campo Frío y decía que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar la vida. Entonces, a la hora de preguntarse qué es España, pues se trata de eso, ¿no? El sentido de la vida es disfrutar. Pero García Cárcel no solo nos regala en su importante obra que estamos siguiendo, La herencia del pasado, una obra de 2014, la distinción referida entre la memoria corta y la larga. Distingue también entre la pregunta de Ortega de ¿qué es España? Y la que en 1972 se formuló Pedro Laín Entralgo en su ¿a qué llamamos España?, que sustituía al anterior, dando paso el debate conceptual abstracto al debate nominalista mucho más empírico. Estas dos preguntas, a juicio de Cárcel, quedarían en todo caso encuadradas dentro del esencialismo metafísico, compartido tanto por los 98istas como por la generación del 14. En el siglo XIX, sin embargo, los topóicos caracterológicos o el esencialismo o los esencialismos, a los que ya nos hemos referido, darían su paso al exotismo folclorista. Se dejó a un lado así el trascendentalismo del cómo somos para centrarse en la cuestión más banal de la pregunta de cómo nos comportamos los españoles. A juicio de Cárcel hubo alguna excepción, cita a Manuel Azaña, por ejemplo, el que dijera el celio que España no es un mito, aunque con otra formulación, ya que no participó en esta concepción esencialista, ya que tenía ideas muy lúcidas sobre la identidad española. Pensemos en efecto que desde una perspectiva historiográfica, la idea de España es ante todo la propia identificación nacional, el sentimiento de pertenencia a una nación, en este caso España. En el caso español, y tomando como periodo esencial las últimas décadas del XIX y la primera mitad del siglo XIX, la elaboración de ese pensamiento queda realizada en la propia identificación nacional, lo que a principios del siglo se acabó denominando la idea de España. Es cierto, por tanto, que la idea de España como objeto de estudio, hablando en términos epistemológicos, tiene una amplia trayectoria. Sin embargo, la cuestión, cuando introducimos el fenómeno de la posverdad, las preguntas son otras. Por ejemplo, ¿existe una respuesta verdadera, entrecomillado, a la discusión acerca de si un Estado centralizado es mejor que uno descentralizado? Esta pregunta se la hace Manuel Arias Maldonado, y nosotros, inspirándonos en él, nos preguntamos ¿hasta qué punto la no declaración del interés nacional en la Valencia arrasada por la Dana, por la mal llamada Bota Fría, tiene que ver con los planes centralistas de la Comunidad Valenciana encajada en la España actual, la autonómica? La pregunta más acuciante o apremiante para nosotros esta mañana es en qué medida puede la filosofía posmoderna, implícita o explícita, que es la que domina la Academia Española y que se ocupa desde 1993 de la idea de España, que es la que dice al mundo que es España, que es la que dice a los españoles que es España, puede convertir con rigor a la posverdad en lo que ésta tenga que decir? La Valencia arrasada es una construcción social, y ese discurso de la construcción social de la Valencia arrasada es una construcción o ya no. En otro lugar, bajo el lugar epígrafe Tugit Wanstonge, hemos explicado largamente estas cuestiones, pero vamos a referirnos ahora a la expresión perro no come perro, y en lo que esconde canis caninam non est. Es esta una expresión popular cuyo origen se remonta a los tiempos de Hispania y a la que la Universidad de Granada, en la que expuse esta comunicación, o en la que está basada esta comunicación, dio base científica. Decía, para un animal carnívoro, comer carroña de otro carnívoro, especialmente si es de su misma especie, incrementa la probabilidad de contraer patógenos que podrían peligrar su vida. Mostrar o demostrar esta tesis escapa a los límites de esta mañana, por lo que no queda más remedio que remitir a otros estudios que tengo. No obstante, sí podemos avanzar que a nuestros efectos, siguiendo a pie juntillas, lo publicado en la revista Journal of Animal Ecology, en un contexto social o pragmático, en estos términos, los miembros de un determinado gremio tienden a evitar conflictos entre ellos. Además de estas cuestiones arqueológicas o pragmáticas, cabe añadir, desde luego, razones nosológicas, de que celebremos lo que el historiador de aquella universidad, de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco, dijo a propósito de esa estructura bimembre que es la historia, la de la historia y la posverdad. La era de la posverdad
o en la era de la desinformación, que ahora mismo EMIC es la terminología que hay que emplear, la que nos dice que hay que emplear, las fuentes son esenciales para la disciplina histórica. El historiador debe localizarlas y a través de una serie de preguntas cuestionarlas y tratar de obtener información relevante sobre el pasado para construir así un relato histórico fundamentado. Las fuentes son, de este modo, clave para la construcción de un conocimiento histórico científico fundamentado y que no se sustente en opiniones o hechos alternativos. Que aquí está la definición de posverdad que se suele seguir. ¿España vacía o España vaciada? ¿Qué más podemos decir de esta compleja relación que mantiene la historia y la memoria? Por lo pronto que la memoria, desde una perspectiva dialéctica, es esencialmente aquello que hacen unos grupos contra otros cuando se disputan la idea de España, o mejor, porque hablar de la idea de España es hablar de lo que se dice de España. Realmente de lo que se trata es de lo que es España, de los planes y programas de unos contra otros. La mal llamada batalla cultural, por cuanto este pseudoconcepto supone una reducción de lo cultural a lo político, cuando lo que nos concierne se persigue no tanto la hegemonía cultural como la soberanía política, y por supuesto el problema de la posverdad en lo que ésta tenga relación con la idea de España tiene su lugar aquí. Esto es, más en el reino de la memoria que en el de la historia propiamente dicha. Es decir, no somos partidarios de la reducción de la historia a la memoria, sino que abogamos más bien porque Clio no sea secuestrada por Mnemosyne, o para no caer en el victimismo del participio pasivo, caro al posmodernismo. Con Pérez Bejo clamamos que nos dejen la historia a los historiadores. Pero detengámonos brevemente en esa estructura, está tan peculiar la del participio pasivo, ya que en ella se encuentra en nuque esa suerte de píldora de combate inspirada en Nietzsche. Sufro, luego alguien debe ser culpable. La España vacía, de Sergio del Molino, se cita con frecuencia como la España vaciada, lo cual no es un detalle menor, ya que con el participio pasivo la persona no es responsable de su situación, con el participio activo sí. La cuestión es que con el participio activo la persona hace, con el participio pasivo a la persona le hacen. De tal manera que los participios pasivos sugieren que la vida es más algo que nos viven que algo que vivimos nosotros, menos algo de lo que somos responsables que algo de lo que culpar a la sociedad. Organicismos aparte, podríamos preguntarnos, abundando en las preguntas y en las comparaciones, si acaso los pasajes de la España vacía, la Francia profunda, incluso la América profunda tienen un mismo aire, y si estamos, como mantiene Ramón Tamames, ante un problema de despoblación, ya que a su juicio lo que se conoce generalmente como la España vacía es una consecuencia de la baja natalidad y no al revés. O por enfrentar, en el planteamiento ideático, vamos a ver la otra versión, la del demógrafo Andreu Domingo, que dice que dice lo contrario de Tamames. No cito el libro por no extenderme. Sea como fuere, concluimos ya este asunto. A nuestro modo de ver, a propósito de los límites de la historia, esta no es un recuerdo del pasado, no tiene que ver con la memoria, sino que es obra del entendimiento. Es una interpretación o reconstrucción de las reliquias, evidencia del pasado y relatos, ordenación de estas reliquias. Una narración en suma que no se pregunta solo por el qué y el cómo, sino también por el qué, por el por qué y el para qué. Frente a la indicación de la posverdad, del posmodernismo, del pensamiento débil, teorizado por Gianni Battimo o el fin de los grandes relatos de Lyotard, nuestra propuesta parte del producto elaborado por los investigadores sobre la base de unas pruebas materiales y siguiendo unos métodos de investigación objetivados. De nuevo estoy con Pérez Bejo, haciendo uso de ese momento de la investigación histórica llamado de validación o contrastación. Tiene razón aquí cuando dice memoria e historia, son dos cosas radicalmente distintas. La historia intenta reconstruir el pasado a través de documentos y por tanto está sometido a criterios de falsación. Es decir, uno tiene unas hipótesis y trata de demostrarlas, y son ciertas hasta que se demuestre lo contrario, como ocurre en cualquier otra ciencia. Vuelvo a la pregunta anterior, no es este mi planteamiento, yo estoy en la teoría de cierre y esto es un formalismo, pero desde aquí se dicen más cosas, se puede alcanzar análisis más serios que los que abundan actualmente. Por lo dicho, donde a nuestro juicio ha de ponerse el acento con relación a la historia de España en su idea, no es tanto a las guerras de la memoria, a la batalla cultural, que permanecen en un plano subjetivo, como en la historia que, en efecto, por expresarlo en los términos de Enzo Traverso, es un campo de batalla ideológico. Pasamos a uno de los puntos, o el punto más importante, si España es diferente.
Para este caso nos ha parecido oportuno traer a colación al historiador del presente, Timothy Garton Ash, el cual utiliza la idea de la España trágica, aunque sin llegar, es justo reconocerlo, a una simplificación. Con este historiador del presente pretendemos explicar comparativamente, o él intenta explicar comparativamente su presente de la mejor manera que podía. En el contexto de Europa de los 90, refiriéndose a la guerra de la antigua Yugoslavia, decía el autor del célebre Historia del presente: sentados en paz y tranquilidad hemos visto todas las pantallas de nuestros televisores, la muerte en directo. ¿Por qué toda esa cobertura informativa, esos relatos sobrecogedores de los valientes periodistas, no han logrado movilizar a la opinión pública de la Europa occidental? ¿Acaso por el aire de Rambo? Los jóvenes combatientes que vemos en nuestras pantallas con cintas negras en la cabeza y cartucheras atravesadas en el pecho imitan en parte a Rambo, pero además son Rambo para el espectador, es decir, le parecen ficticios. La realidad imita parcialmente a la realidad virtual y empieza a parecer irreal, o quizás es por la complejidad de la situación. Bosnia es nuestra España, dice el filósofo francés Bernard Henry Lévy. Pero esta es una situación mucho más complicada, y eso que España, como nos recordaba Orwell en homenaje a Cataluña, ya era bastante complicada. Otro intelectual francés, Alain Finkielkraut, nos ha dicho cómo ser croatas, pero los croatas también han emprendido una limpieza étnica, y todo es así. No es fácil, pero si apartamos las emociones, si pensamos históricamente y si introducimos la perspectiva comparada, lo cierto, como se ha encargado de demostrar la historiografía española, es que ni siquiera la guerra civil hace de España un país excepcional. Si nos permite el anglicismo, contra lo que a menudo se piensa, diremos que Spain no es different. Contra este lugar común creemos que será suficiente con aludir a la secuencia de ideas de España del historiador Carlos Darder. Él distingue la de un país único o una España única, 1900-1950. En segundo lugar, un país marcado por el fracaso, y en ese sentido diferente. Una España fracasada y diferente, entre 1950 y 1975. Y ahora estaríamos en un país normal, aunque en crisis de identidad, entre 1975 y 1999. Habría que ver ahora dónde estamos, pero a efectos os aseguro que estaríamos en el mismo camino. Excusa decir que el pasaje que hemos leído de Timothy Garton Ash bebe de la atmósfera de la segunda secuencia, la de la España trágica. La tercera España lo voy a pasar para acortar un poco y pasamos a conclusiones. Simplemente la tercera España me baso en el diccionario de filosofía de Ferrer Mora y viene a deshacer esta idea de las tres Españas. Y con su planteamiento y con mis ideas creo que llego a un argumento convincente. Simplemente leo el final de este planteamiento. La solución a este problema, es cuando este es científico, pasa como sabido por plantear con claridad y precisión el problema en cuestión. El problema en este caso, el problema de las tres Españas, es que no hay problema. Ya García Cárcel deshace este esquema ideático cuando afirma que en ambos casos, en las dos terceras Españas, flota siempre la estela del desengaño. Por consiguiente, no solo nuestra teoría de la mentira desmiente la teoría de las dos o tres Españas, según se vea. Ante todo ha sido la historiografía la que con más tenacidad ha desmontado el mito. Como concluye Cacho Viu, lo cierto es que la bipolaridad no es algo exclusivo de España. De Two Nations habló Disraeli en la novela Civil, de dos Francias escribió Renan en 1868 y a dos Italias remitió Stefano Zaffini en 1866. Conclusión, recordemos que teníamos dos partes, pasamos a la primera. La primera subconclusión, podemos decir, la tesis del sacerdos politiqués. Establece San Agustín sobre la mentira, el más grande de los padres para la cristiandad latina, a juicio de Copleston, que la mentira capital y primera que hay que evitar es la mentira de la doctrina religiosa, lo que nos sitúa a la postre en la relación no abordada de momento por la historiografía española entre la religión y la posverdad. Para atender este vacío hemos recurrido en este y en otros estudios a las investigaciones del profesor Miguel Ángel Castro Merino, entre otras razones porque su conductismo crítico o filosófico, su filosofía materialista del comportamiento, ofrece a nuestro juicio una solución más seria que la que hemos encontrado en nuestros estudios.
desde un enfoque psicológico hemos consultado para dar cuenta de ese fenómeno de nuestro tiempo, que es el de la extensión de los bulos, mentiras y manipulaciones a las que el pueblo responsable, pero no tan libre como se cree, se ve sometido. Tratamiento que consiste, podríamos resumir, en una suerte de contracondicionamiento o en un condicionamiento bien entendido. A su libro Dios y la democracia, contra el catecismo teológico político, remitimos para esta y otras cuestiones, no sin antes ir allí donde más nos interesa, a la cuestión de la transustanciación y de cómo ésta opera los asuntos en los que nos movemos en esta comunicación, que se pregunta por la verdad, por la posverdad y su relación con los políticos de uno u otro signo, periodistas y científicos. Nuestro interés en este punto va dirigido a la cuestión del poder o los poderes de algunos grupos contra otros que polemizan entre sí, disputándose la idea de España. Como hemos dicho, lo que importa son los planes y los programas. La tesis de Merino Castro, de la que nos servimos para arrojar algo más de luz a esta cuestión de la posverdad, es la que sigue. En nuestro tiempo presente, y cito a Merino Castro, se opera una suerte de aparente de transustanciación sin posible transustanciación real en la que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y eso a pesar de las evidencias de que el pan manufacturado por las monjas, que es blanco y tiene forma circular, sigue siendo pan y sigue siendo blanco, pero ahora ha sido revestido con las palabras del sacerdote, como en otras culturas del chamán o la bruja complementan análogos rituales, que los demás han aprendido a tomar como sacros, eso es, misterios profundos. Es decir, trucos investidos de un poder que no tienen, pero por los cuales, como buenos publicistas, venden el oro y el moro, porque han aprendido el arte de la sugestión, que se convierte en doctrina verdadera, incluso ante la falta de pruebas ad oculus. En ese juego de palabras mágico, mediante el que el sacerdote se hace aparecer en sus manos ante nuestra presencia, en el que evidentemente todo sigue siendo lo mismo, pero en el que se nos dice todo ha cambiado totalmente. Ese condicionamiento solo puede ser operado desde el poder político, educativo, por el cual el infante se lo traga todo. El niño llega a ver lo que se dice que tiene que ver y a experimentar la ceguera de lo que tiene delante de sí. Como dice Chomsky, la gente ya no cree en los hechos que tienen ante sí. La consigna podría rezar algo así como: ve lo que yo te digo, que veas, y no lo que realmente estás viendo. La cuestión es que la mentira política es necesaria, no ya solo por las denominadas extremas derechas o extremas izquierdas y sus correspondientes ideas de España, sino también para los políticos de uno u otro signo, incluso mucho antes de que esta dimensión apareciera. De hecho, hay autores que se preguntan si tiene sentido hablar de fake news en la Edad Media, lo que ya nos parece demasiado. Terminamos la última parte, aplausos soteriológicos. Cito a Hugo Mercier. Se ha hablado mucho de Cambridge Analytica, la infame empresa que recopilaba datos de usuarios de Facebook, a menudo sin consentimiento, y que creaba perfiles psicológicos de sus usuarios y ofrecía campañas políticas con anuncios específicamente diseñados para esos perfiles. Según The Guardian, Cambridge Analytica hizo posible el secuestro de la democracia. En realidad era un timo. Terminamos anunciando una última tesis principal, sin vernos esta vez de lo que el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz dijo cuando apenas comenzaba la historia con mayúsculas de la posverdad. En España hablamos de la historia de Rerum Gestarum, distinguimos en historia dos planos, la historia de Rerum Gestarum, es decir, las acciones realizadas por los hombres, o la res gestae, que es la parte ontológica, las acciones del pasado en sí mismas. Sigo con Quintana. Comentaba en un artículo que se llamaba ¿Por qué la posverdad no es lo mismo que las mentiras de toda la vida? Y comenzaba de esta guisa, le cito: alguna vez lo he mencionado ya con tono medio, pero solo medio jocoso, que dado que los economistas fueron incapaces de predecir la última gran crisis económica y los politólogos no vieron venir casi ninguno de los concursos resultados electorales que nos legó 2016, es el momento en que se nos dé una oportunidad a otros profesionales a menudo postergados, los filósofos. De hecho, alguien que hubiera seguido con atención los últimos 30 años de filosofía no se habría sorprendido demasiado por el éxito que ha cobrado últimamente el término posverdad, declarado palabra del año por los diccionarios Oxford en 2016. No hace falta decir que la tesis de Quintana sigue vigente. Tras sus desaciertos injustificables del 75%, escribía por aquel momento Julio Valdeón, un periodista reconocido, refiriéndose a Tezanos en sus polémicas encuestas, sus horas en el Fitch podrían estar contadas. Tezanos, por su parte, contestaba
con lo que bien mirado podría recogerse bajo ese concepto que nos trae aquí a todos, el de la posverdad, que lo que anticipó el CID se ajustaba bastante a lo que había ocurrido. Es decir, ya tenemos aquí el planteamiento mediático, a un lado los hechos del periodismo de investigación y al otro la interpretación, es decir, la famosa cocina. Periodismo contra politología. Insistimos en que esta es una interpretación ideática de la mentira muy ilustrativa que parece explicar mucho, pero que no compartimos. La cuestión, a nuestro juicio, es mucho más compleja. En realidad nosotros estamos más cerca de las tesis de Commercier que de la tesis explícita en el título de Quintana o con la aparente explicación ideática con la que comenzábamos este artículo. Tesis, la de Mercier, del todo coordinable con lo que mantiene Arias Maldonado respecto al impacto de las noticias falsas sobre los resultados electorales, a saber, que no existe evidencia suficiente. Así, siguiendo a Curini y Piximenti, explica Maldonado que aunque el ascenso del populismo y el empleo por parte de los partidos populistas de noticias falsas parecería concluyente, lo que parece causación es, o puede ser, simple correlación. Todo indica que hay un tipo de votante que se expone a las fake news, sin que éstas tengan la capacidad de convertir al público mayoritario. De ahí que Maldonado concluya que el posicionamiento ideológico y los factores socioeconómicos siguen siendo los vectores decisivos para explicar el voto. Y es que las propias fake news, o mejor dicho, los bulos, son menos penetrantes de lo que suele pensarse. Aunque resulta difícil, y cito a dos autores, en este caso a Watts y Rothschild, aunque resulta difícil medir su influencia, algunos estudios lo han intentado. Greenberg y otros han examinado la exposición y difusión de las fake news en Twitter por parte de los votantes registrados durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos y han detectado que el 80% de las exposiciones a noticias falsas fueron acaparados por el 1% de los usuarios, siendo el 0,1% del total de estos últimos responsables del 80% de los retweets. Por tanto, hay una gran diferencia entre el intento de influir mediante la puesta en circulación de las fake news, mucho más fácil en el espacio público digital, y la influencia real que se obtiene. En resumidas cuentas, somos de los que pensamos que la posverdad esencialmente tiene que ver no tanto con las mentiras como con los bulos de toda la vida. No solo porque la teoría de la mentira que seguimos distingue entre una mentira formal y una mentira material, o porque no compartimos la perspectiva ideática. Ante todo porque desde una perspectiva historiográfica, manteniéndonos en el primer grado, creemos que no es recomendable soslayar la cuestión de la agencia y en íntima unión con ella la de la responsabilidad de los agentes, ya sea en su condición de consumidor o de elector. Distinción que a su vez puede y debe ser anegada en esta otra disyunción fundamental, la de gobernantes y gobernados. Alejandro Quiroga, siguiendo a Valery Walkerding, advierte en este sentido que hay que tener cuidado y no presentar el objeto de estudio de una manera simplista. Dice que en el caso de los votantes a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tratados como un colectivo con patologías mentales, incapaces de actuar de un modo racional, que se dejaron llevar por las pasiones y la manipulación de unos políticos astutos que llevan al país al desastre económico y social para mantenerse en ellos en el poder, es un planteamiento maniqueísta. La cuestión, por tanto, es que no cabe a nuestro juicio considerar a los españoles como recipientes vacíos, prestos a ser rellenados, estoy siguiendo ahora los términos de George Lakoff, de la ideología pertinente sin ninguna resistencia. No nos solidarizamos con aquellos que consideran que las audiencias son como rebaños de pacíficas vacas inocentes, incapaces de evaluar la información que se comunica, susceptibles, por tanto, de ser pastoreados por la propaganda o por el adoctrinamiento político, como si a las 3.000 veces de oír una proposición, esta comenzara a ser tenida por verdadera, como si no contáramos en la mal llamada era de la posverdad, ahora la de la desinformación, los ciudadanos españoles con suficientes instrumentos para formarnos una opinión mejor o peor. ¿Cómo sostener desde una perspectiva, digamos, progresista que los españoles a la altura del siglo XXI votamos mal? Lo común en historiografía, la cuestión de la agencia dicha, es apostar implícitamente por una acepción de sujeto que parece operar porque sí, por voluntad propia. Sin embargo, el político, también el elector, actúa necesariamente, no por voluntad, sino como todos los organismos, como esas ratas o palomas que cuando pulsan la palanca, cuando suena un sonido o picotean un disco de color rojo y no uno azul, la pastilla roja, la pastilla azul de Matrix, se les es dado un premio, una bolita de cereal, como reforzamiento de su conducta.
Es muy ilustrativo pensar en el caso del niño al que cuando vocaliza las palabras mamá y papá, sus padres les muestran una sonrisa. Mutandis, lo mismo ocurre cuando nuestro político, o el politiqués, por decirlo en términos de Ancho Bastos, ante un acorralado Juan Carlos Monedero, cuando Podemos apenas echar a andar, expone públicamente ciertas medidas que son aplaudidas por lo de su grupo parlamentario. Pensemos, por irnos a tiempos más recientes, en las desafortunadas palabras de Alberto Núñez Feijóo en el debate con Sánchez en el Senado y que remiten a la anti-España y la gente de bien. Deje ya de molestar a la gente de bien y de meterse en la vida de los demás, decía. Pensemos, si se quiere, en el reforzamiento que recibe Santiago Abascal en saldo de aplausos al insistir en la tesis de Feijóo, una vez que la formación de este recapacita durante la campaña España decide de cara a las elecciones de mayo. Todo ello para mostrar, en efecto, que la vocación del político, en este caso, pero también la del periodista o la del empresario, incluso la del periodista Vito Quiles, que aplaude la intervención de Santiago Abascal, reforzándole y premiándole a su vez, hemos de buscar las sujeciones y renunciar por completo a pseudoexplicaciones voluntaristas del mérito. No es que el maniqueísmo no tenga cabida en esta parte de los españoles que pueda quedar afectada por la declaración del líder del Partido Popular. Ni siquiera el propio Abascal, en este caso en particular, o cualquier integrante de su formación en general, pueden ni deben explicarse en términos de buenos y malos. Lo mismo para Trump, Putin y quien quieran analizar. Pero no pensemos que en esto, como en estas cuestiones, algunas ya dichas, España es excepcional. Ni siquiera escapaban los pintores decimonónicos estudiados por Pérez Bermo en su España imaginada, escapaban de estos refuerzos y programas de los que nos habla Castro Merino. Todos emitimos operantes necesariamente y no voluntariamente. Es decir, compartimos el mismo mecanismo que objetivamente y no subjetivamente puede ser estudiado y rastreado desde el modelo conductista radical, que consiste básicamente en que cuanto más operantes emite un sujeto, más sometidos se nos muestra al condicionamiento y a las programaciones conductuales de las que todo su comportamiento es función. Dicho de otro modo, nuestros comportamientos están en función de los contextos presentes, de los programas, de tal manera que hablar de bondad o de maldad resulta totalmente desafortunado, porque solo quien se hace consciente de sus determinaciones deviene mayor conocedor del control y del sometimiento conductual, que no puede ser categorizado sin más como bondadoso o perverso. ¿Nos parece este un buen camino o un método para combatir esa idea perniciosa y maniquea que es la de la idea de la anti-España desde este planteamiento adverso? Y lo mismo para combatir ideas como la extrema derecha o la extrema izquierda y otros fantasmas. Más aún, a nuestro juicio, es necesario, incluso revolucionario, combatir el mentalismo común de quienes se acercan desde una perspectiva historiográfica en estos términos a la idea de España. No solo porque la propuesta que defendemos permite comprender y llevar adelante mejores análisis, sino incluso por su acción transformadora. Nos permite comprender, por ejemplo, que tanto el político como el ciudadano, gobernantes y gobernados, están sometidos, lo que permite una capacidad mayor de obrar, porque todos tenemos obsesiones, como la obsesión por el problema de España, como sostienen algunos autores, pero hay unas obsesiones mejores que otras, siendo la anterior mejor para el bien común, signifique esto lo que signifique. Desde luego también nosotros estamos sometidos o alienados, ya que nuestra conducta desde el nacimiento hasta el fallecimiento está sometida a emitir operantes en función de unos determinados planes y programas. Con esto quedo a su disposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Pasamos ya al turno de preguntas, ¿vale? Si alguien está interesado en preguntar alguna cosa. ¿Sí? Hola, bueno, muy interesante tu exposición. Y bueno, yo también creo que publiqué hace unos años en Posmodernia pues un estudio sobre lo que suponía la idea de posverdad, ¿no? La sociedad posmoderna actual. Yo creo que ya en los años 80, Finkielkraut y Baudrillard, que por otro lado acabaron muy mal, pues hicieron un análisis precisamente de los medios de comunicación, sobre todo la publicidad, ¿no? Como una serie de, desde la herencia del postestructuralismo,
como una especie de telón de fondo en el que el capitalismo se autorretrataba y se autorrealimentaba a través de lo que podría llamar las estrategias fatales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por lo menos en el postestructuralismo todavía, por la influencia de Deleuze, pero sobre todo más de Foucault, había una influencia del psicoanálisis que parece que, perdona, tú pareces desdeñar en función del conductismo. Yo creo que el psicoanálisis no se ha superado en ese sentido, porque yo siempre llevo años intentando por estas fechas escribir un artículo que nunca escribo, que se titularía "El porno duro comienza por la campaña de Navidad". Y ya no porno duro, no lo que hace Silvia Sainz, no lo que hacía muy bien Moana Pucci o Chicholina, que llegaron a fundar un partido, el Partido del Amor. No. Porno duro no es que a uno le den un Oscar por haber recibido tantas penetraciones anales o tantas penetraciones. No. Porno duro es, por ejemplo, ver a Angelina Jolie o a Charlize Theron vestidos de oro trabajando pues para Ferrero Luquino, toda esta estructura de la publicidad andrógina que tenemos que soportar machaconamente desde el mes de octubre. Hoy día, en la Edad Media, las pautas biográficas de las personas, como muy bien analiza Cohen en su obra El Post del Milenio, estaban marcadas por rituales religiosos, hasta la forma de comer estaba marcada por pautas religiosas, pues el Adviento, un poco lo que es el año religioso de la tradición cristiana. Hoy día estamos totalmente marcados por las pautas de algo que ya va mucho más allá de lo que Bueno diagnosticó como mercado pretórico, porque el mercado pretórico, que es la base de las democracias actuales, se presupone, pero es que el mercado pretórico hoy día lo que hace es forzar a la náusea los dos principios básicos que ya estudió Freud, que son el principio del eros y del thanatos. Es decir, eres lo que vales, eres lo que tienes, y por decirlo groseramente, eres lo que te puedes follar. Y es tremendo como las feministas, por ejemplo, no levantan ni la más mínima voz cuando ven a todas esas mujeres con forma de botella, y además hoy día a través de la inteligencia artificial puedes hacer unos anuncios mitad en color, mitad en blanco y negro, que constantemente lo que están es invitándote a comprar, a agredir, a fornicar, y por otro lado, hoy día se promueve una idea de hombre metrosexual, además que ver programas pues como esto, Fresgates, donde ves una mujer que te dice: no, yo quiero un tío empotrador, que me empotre todos los días con 20 centímetros, pero eso sí, que fregue, que lave, que cocine, que pide a los niños y que jamás me lleve a contraria en nada. Claro, entonces yo creo que el conductismo tiene unas miras muy estrechas. Yo creo que el conductismo siempre ha sido una psicología que, por pretenderse científica, da para lo que da, para adiestrar animales. Pero vamos a ver, el ser humano, claro, evidentemente, por ejemplo, Marino Pérez no, pero Juan Bautista Fuentes, que lo conocerás, en su obra La impostura psicoanalítica, arremete contra el psicoanálisis. Lo que pasa es que, bueno, no hay un único psicoanálisis. Ningún psicoanalista hoy día, los pocos que quedan, yo conozco los de la Escuela de Valladolid, a José María Álvarez y Kepa Matí y demás. El psicoanálisis de hoy día es más bien de orientación lacaniana, de influencia francesa y argentina. Precisamente, además, tiene un sentido apológico, que es resistirse al reduccionismo cerebrocéntrico y farmacológico, donde cualquier problema del mundo se analiza en términos de neurología bioquímica. Entonces, pase lo que pase, si tú estás en paro y estás sufriendo, es porque tal área del cerebro no tiene tal o cual neurotransmisor. Si tu mujer te pone los cuernos y vas para casa llorando, es porque no sé qué más. Si el niño no estudia, su padre, pero el niño percibe que su madre le pone los cuernos a su padre, que son los niños que perciben bien, yo he sido profesor, pues los problemas acaban todos en el instituto, y claro, la reflexión psicológica es: hay que aprobar al chaval porque el chaval está sufriendo. Coño, pero si es que el padre es un putero y la madre lo mismo. Entonces, no, pero es que entonces es que le falla tal área del cerebro. El gran drama de hoy día es que hoy día hay un montón de pseudociencias que se presentan como ciencias porque están pagadas. Y eso, por ejemplo, una persona que lo ha estudiado muy bien, yo lo he estudiado, es por ejemplo en el ámbito de la física, incluso en la medicina, Carlos Madrid Casado, sobre todo estudiando la labor, que en cierta medida es paralela, aunque sea muy distinta dentro de la tradición francesa, de Steve Bruga y de Bruno Latour. O sea, conocer una ciencia es meterse en la estructura interna
de cómo funcionan los laboratorios, cosa que hizo Gustavo Bueno en los años 50. Hoy día sabemos que hay un gran conflicto de intereses y creo que la mayoría de las cosas que se llaman ciencia son realmente tecnologías pagadas por el tecnocapitalismo. El caso más claro es el de las multinacionales farmacéuticas, tanto en psiquiatría como en oncología. Todavía no se sabe qué es lo que causa el cáncer. Bueno, sí sabemos que estadísticamente una persona que desde los 15 años fume 3 paquetes de tabaco al día, pues tiene muchas papeletas estadísticas para que con 40 años desarrolle un cáncer de pulmón. Pero también hay gente, el caso de una famosa española de Carrillo, que fumaban 2 o 3 paquetes de tabaco al día y llegaron a los 90 años. Es decir, que hacer una historia que se base demasiado en el conductismo, yo creo que corre sus peligros. Hombre, yo evidentemente tengo la tesis de que la posverdad es la última frontera de la mentira, es una manera de disfrazar la manipulación política en la que estamos todos los días. De tal manera que hoy día lo que existe en política es el paradigma cuántico. Y el ejemplo está en lo que tú dices de Tezanos. Las estadísticas, los sondeos de opinión no están para conocer una verdad previa y prísima, están precisamente para construir la verdad. Tú dices, va a ganar el PSOE no porque vaya a ganar el PSOE, sino porque como quieres que gane el PSOE, manipulas. Y eso pasa en todo, pasa en este juicio ahora. Bueno, pues yo tiro de la manta porque como aquí todos estábamos implicados, todos éramos corruptos, pues si yo voy a la cárcel, que me acompañen todos los que por encima de mí me obligaron a hacer esto y lo demás allá. Eso lo ves en todo. Entonces, el problema de España hoy día es que, bueno, eso lo sabemos todos, porque además sabemos cómo fue la transición. España no es una democracia, España es una partitocracia que obedecía a los intereses de la CIA, del FBI y de la socialdemocracia alemana. Y evidentemente, el modelo de democracia no puede ser exportar lo que quería Willy Brandt o Helmut Kohl, porque España y sus orígenes históricos, incluso protohistóricos, no son los de una Alemania que surge con Bismarck y tiene como referentes pues, a Hegel, a Goethe. ¿Qué tiene que ver Hegel, Goethe o Hegel? Pues eso, con Cervantes o con... Eso lo estudia muy bien Nicole Hosenthal. Los orígenes de la España histórica son muy distintos. Y evidentemente uno de los mitos más oscurantistas que hay es el mito de las dos Españas. Hoy día teníamos que hablar del mito de las 17 Españas, que las 17 Españas nos llenan del corazón, porque ahora el relato es ese. Fisicalistamente tú puedes ver eso, una riada de agua, pero el relato, teniendo el relato sentido foucaultiano, es no, aquí no ha pasado nada, ha habido 200 muertos, pero toda la culpa es Mazón, y ya está, y la gente se lo traga. Entonces, evidentemente, algo que ya funciona desde el siglo XIX, pero que lo pusieron en práctica por primera vez los bolcheviques y después los bolcheviques, es que una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en verdad. Porque manipular a un hombre en el plano psicológico es muy fácil. Siempre se ha dicho que manipular a una persona que está dispuesta a morir por sus ideas, y de ahí el triunfo del cristianismo, gente que estaba dispuesta a ser mártir por sus ideas, es muy difícil. Manipular a un pueblo, manipular a una nación, manipular a 6 millones de habitantes de la Tierra es facilísimo. Es facilísimo. Con las técnicas que hay hoy día de manejo de Big Data y de algoritmos es facilísimo. Lo más que vemos cómo funcionan, cuáles son los vídeos más visitados de YouTube. Está claro, ¿no? Por eso siempre decía uno que la filosofía ahí tiene una relación muy básica, que es generar un 1% de masa crítica, pero a nivel mundial. Y en este caso a nivel español, porque nosotros hablamos un idioma común que es el español. Que haría, en España se ha llegado a la tesitura de que es que ahora hablar español en España está prohibido. Es algo que no lo entendería un inglés. O sea, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, pues se permite que los comanches, cuando hacen una película, hablen en comanche, porque ellos, evidentemente, para lavar su propia miseria, tienen que desarrollar la ideología indigenista para autofustigarse de qué malos fuimos en el 19, que matamos a los indios. Te venden la leyenda negra y partimos nosotros nos traemos esa leyenda negra por vía americana, como si nosotros hubiésemos sido los que hubiésemos exterminado a los indios, o los comanches, o a los navajoes. Y ahora en España lo que está prohibido es hablar en español. O lo que está prohibido ahora es decir un piropo a una mujer. Claro. O sea, algunos hemos sufrido, yo lo digo realmente, yo he sufrido la represión franquista todavía por la educación que me permitieron mis padres, y ahora tenemos otra represión que es que para hablar con una mujer hay que echar una distancia. Bueno, ahora, o sea, el problema de España, y solo digo Ortega, es que España es una nación pendular, y que cuando no tenemos miras de altura internacional, tesis que se atribuye a Primo de Rivera, José Antonio, pero que era de Ortega, España es una unidad de destino universal, es una frase hegeliana. O sea, está sacado de Hegel puro eso, Hegel y Scherer. Y que se entendió en clave fascista, pero no hay por qué entenderlo en clave fascista. Y España es una nación con una misión histórica. Si esa misión histórica se pierde, pues lo que hacen los españoles es matarse entre ellos. Vale, eso lo explica muy bien ahí cuando dice los orígenes de la guerra civil española están en el fracaso en Cuba. Entonces, ¿qué hicieron todas las regiones periféricas que eran esclavistas? Ya se PNV, ya se convertirse en Unión, porque esas sí que eran esclavistas respecto a los cubanos. Pues echaron la culpa
al centralismo, o sea, a Castilla. Entonces, los últimos expiatorios es Castilla. Entonces, se inventa el mito de Castilla creó España, Castilla la destruyó. No, el fracaso de Cuba pues, supuso evidentemente un empobrecimiento de la clase media catalana y vasca y que hubo que buscar un chivo expiatorio. Y ese es uno de los antecedentes de la Guerra Civil Española. Pero claro, mucha gente pues, se dedica a hacer esa historia a corto plazo, que no es más que ideología. La propia expresión memoria histórica es un hierro de madera, es un bachillero, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo. Bueno, podría servir, pero lo dejo ahí. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, absolutamente de acuerdo en absolutamente todo. Lo he ido diciendo varias veces. Como historiador no puedo ir al congreso de historiador diciendo lo que has dicho tú, que es lo que yo pienso. Si digo eso no me dejan entrar. Entonces lo que yo hago es me camuflo y digo entonces. En ese congreso en concreto en Granada tienen muy en cuenta pues, las teorías de la neurociencia y cosas de este tipo. Yo no estoy por el conductismo tampoco. Lo único que me pareció que para ese congreso, ya que los historiadores rehuyen de la pregunta que ellos dicen metafísica, que es España, lo que hacen es se basan en lo empírico. ¿Y lo empírico qué es? Lo que se dice de España. Entonces cogen testimonios y entonces dicen, en el siglo XVIII dijeron estos testimonios de España y los van agrupando y van haciendo teorías de la nación. Entonces, doxografía, diríamos. Sí. Doxografía. Y luego, soy filósofo, no, hacer doxografía. Hacen eso y luego aquí está, como ya he explicado otras veces, está el problema del nominalismo, el problema de los universales, muchas cuestiones. La cuestión es que uno de los objetivos que yo tenía en mi tesis doctoral era ofrecer como a los historiadores utillaje de Gustavo Bueno. Utillaje. Y ya que el panorama está tan mal, que por lo menos tengan algunas herramientas para salir de donde están. En el fondo, se trata de la función del filósofo, sacar a la mosca de la vasija. Entonces, ya que ellos se aferran a lo empírico, yo pensé, bueno, pues voy a ofrecerles esto. El conductismo tal cual ha sido revisitado, porque no se sabe el conductismo por Merino Castro en ese volumen que viene revisitado, pues es una alternativa para no tener yo que decir lo que ellos dicen, por lo menos tener algo un poco mejor. Pero por eso digo, esto es un saber de primer grado que explica bastantes cosas, explica dónde estamos, y yo desde aquí construyo algo muy, muy, muy parecido, vamos, podría incluir perfectamente todo lo que has dicho en mi planteamiento, todo, absolutamente, pero con eso no me dejan entrar a un congreso. Más igual en filosofía, en los institutos, Si me cabe uno de los más peligrosos. Sí, vale, ¿alguna pregunta más? Sí. Vale, a ver. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque no es fácil encontrar a un historiador, como dices, académico, que aparte de manejar tantas fuentes, encima domina el materialismo filosófico y lo conjuga de una forma tan, vamos a decir, sutil, y que encima es consciente de la presión sociológica, del consenso académico. Bien, pero, en fin, has mencionado tantísimas referencias que cada una podría derivar muchos debates. Pero bueno, a ver qué te sugiere esto. Hasta donde yo entendí, en lo de la crítica al concepto de Spain is different, que has presentado tú, no chirría o podría desencajar un poco con la sentencia esta de Gustavo Bueno, que dice que España es una forma de estar en el mundo. ¿Me explico? Es decir, que yo lo interpreto por una perspectiva atributiva en el sentido de que los demás países pues ofrecen otra perspectiva, otro estar en el mundo diferente, ¿no? O un ser. No sé si me explico. En fin. Perfectamente y muy interesante. Gracias. El principio, la primera referencia, ¿cuál has citado? Lo de Spain is different. Vale, sí. Vale. Que parecía, daba la sensación que lo neutralizabas. Que sí. Entonces, bueno. Totalmente. Además, es la pregunta. Y en lo que estoy trabajando. Si tienes una intuición o lo tienes muy claro. Ahora mismo, la moda historiográfica es tienes que subirte al carro de que España es diferente en el tema que trates. Si no, no estás haciendo historiografía seria.
el tema que trates. Vamos a ponernos el ejemplo del espionaje militar en lo que sea, cualquier tema, represión. España no es diferente. Yo lo que sostengo, efectivamente, es que España es diferente. Para empezar, el problema de España es filosófico. Ahí ya es diferente. Entonces, la teoría del calcetín a la que he aludido al principio va por ahí. Yo, lo que he hecho en este texto es un camino anverso. Cuando tú vas, yo vengo de allí, la canción. Tú estás hablando desde cuando yo vengo de allí. Tú ya sabes todo esto. Claro. Pero para sacarle la miga a las cosas, tú tienes que manejar el estado de la cuestión, que de hecho lo manejo muy bien, y cuando tengo enfrentamientos con historiadores, manejo mejor el estado de la cuestión de ellos, porque están en la academia. Yo me gano la vida fuera de la academia y estudio con rigor. Entonces, muchas veces en las polémicas que he tenido con ellos, manejo mejor el estado de la cuestión de ellos. Dentro de, no de todos, por lo menos los enfrentamientos que he tenido ahora, que no son pocos, en congreso, y yendo con todas estas sutilezas. ¿Por qué? Porque dentro de su terreno, dentro del planteamiento anverso gnóstico, yo peleo con ellos y les señalo sus contradicciones. Y entonces, ese es el planteamiento anverso. Entonces le digo, bueno, pues si España es diferente, ¿por qué decir que depuraron en Cataluña a los ferroviarios? Y así sucesivamente. Con cosas de este tipo, el último congreso en el que participé, intentaron cerrar mi micrófono y solo me movía el presidente de la mesa, que no manejaba la cuestión, se puso de pie y apeló a las autoritas y cogió el micrófono. Entonces le contesté solo desde el planteamiento del historiográfico. Claro, si saco ya bueno, ¿qué? Entonces solo con sus términos yo les hago caer las contradicciones y no pueden conmigo, en el sentido, no me pueden impulsar, estoy en sus términos, lo manejo muy bien. Es decir, manejando muy bien el estado de la cuestión, se puede decir que España es diferente. Pero claro, decir eso es como decir imperio, José Antonio, lo que has comentado. Pero claro, pues yo ya sé que cuando voy a congresos historiadores es porque tengo que ir, porque yo quiero ser mejor en lo que hago. Quiero ser mejor y para eso ellos están en la academia y además quiero pulir mis herramientas. Me muevo en su terreno prácticamente, con la ventaja de que tengo detrás el sistema de bueno. Entonces veo lo que tú acabas de ver ahora, que ellos no ven, y cosas así. Pero eso me lo callo y hago historia. Y luego ya viene un planteamiento reverso, que es desde la implantación política de la filosofía. Entonces ya pues tengo que recurrir a la exposición que ha hecho Miguel Ángel tan buena, a objeciones que ya me ha hecho Rafael Vázquez en privado, pero eso no puedo decirlo, y si lo digo lo tengo que decir todo muy camuflado y muy... Bueno, lo mismo que nosotros en clase, que lo dijo al final Miguel Ángel. Sí, sí, clase de un grado de represión que no lo había en el año 76, que en aquel momento todos los datos eran pardos. Pero ahora el grado de represión es mucho más sutil, porque es eso, es el cancelarte la posibilidad del discurso. No, usted tiene que ser pedagógico. Entonces utilizas la palabra pedagogía como mantra para que no digas, porque todo el mundo se puede ofender. Aquella porque es gay, aquella porque es gótica, aquel porque es homosexual, aquel porque es heterosexual. Pues bueno, ¿vale? Pues no hables. O sea, el profesor se ha convertido en un coaching, en un animador, en todo menos transmitir conocimientos. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Yo sí. Ya que no se veía el micrófono. Sí, mira, simplemente, bueno, en primer lugar, por supuesto, Jesús, mis felicitaciones, ¿vale? por la profundidad, el rigor, por la valentía también, por la exposición tan detallada, las referencias, y bueno, y en ese sentido, mi felicitación es más sincera. Y simplemente comentarte algunos aspectos que he ido destacando a medida que ibas hablando, a ver qué te parecen, ¿vale? Que son, bueno, algunas cosas que quizás a mí me suenan un poco paradójicas, ¿vale? Entonces, a ver si yo las he entendido bien o cómo tú las ves. Por un lado, si te he entendido bien, venías a decir que no se puede hablar de España sin hacer filosofía. También comentaste que todos los filósofos cojean en algún sentido. Entonces aquí la duda que me surge es ¿hasta qué punto no queda comprometida la cientificidad de la historia si
empezamos reconociendo que no se puede hablar de España sin hacer filosofía y que todos los historiadores cojean en algún sentido. Aunque quizás lo de cojear lo decías en el sentido de que no se puede hacer ciencia o historia sin tomar partido. No lo sé, pero bueno, es una primera pregunta que te hago. Después, por otro lado, también, si te he entendido bien, hablabas de la importancia de la agencia, ¿no? Y comentabas la importancia de la agencia cuando se hace historia, quizás también cuando se participa en el espacio público, pero en cualquier caso insistir y subrayar la importancia de la agencia y de la responsabilidad personal, tanto desde el punto de vista del que hace historia, del que participa en el escenario público, etc. Pero en cualquier caso, la pregunta entonces es: ¿hasta qué punto esta teoría de la agencia es compatible con lo que has comentado e insistido en la idea del conductismo y del condicionamiento? ¿Vale? Y continuando un poco en esta misma línea, ¿hasta qué punto personas condicionadas en este sentido conductista pueden contracondicionar? ¿Vale? ¿Y hasta qué punto el contracondicionamiento es una solución en ningún sentido si las mismas personas que tienen que contracondicionar pues están envueltas en estos condicionamientos, ideologías, nematologías, etc.? ¿Vale? Entonces, bueno, en principio son estas dos preguntas básicamente. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, todas muy buenas, todas muy buenas. La primera, la de que me vas a tener que ayudar para recuperar el hasta qué punto, bueno, lo de cojear y lo eliminamos. Lo de cojear es como siempre, pensar es pensar contra él. Entonces, esta comunicación bebe de la comunicación que defiende en Granada sobre estas cuestiones. Y otro gran problema que tienen los historiadores es que explícitamente rehuyen de la teoría. Donde yo vengo, explícitamente. Hay algunos que no. Por ejemplo, Raúl Armendral, que es un historiador de la Universidad de Valencia, tiene un trabajo muy bueno en el que utiliza una teoría de la nación, pero bueno, pues aquí es donde viene el tema del utillaje. Ese mismo libro que ha escrito, donde compara los casos desde el punto de vista de la identidad nacional de Francia, Rusia, Portugal, España, y no sé si se me escapa algo más, si en vez de utilizar la teoría de la nación que utiliza, simplemente utiliza el utillaje, es decir, la teoría de la nación de Gustavo Bueno, ese libro sería espléndido, porque tiene un trabajo de investigación y de archivo. Entonces eso es una rara avis, porque ese historiador utiliza una teoría. Normalmente los historiadores que tienen como objeto de estudio, no campo que nuestro, como objeto de estudio la idea de España no utilizan teorías, de hecho se alejan, y el que utiliza teorías barra libre. Entonces yo aquí, con esto del cojear, lo que hago es decir, no, sí que hace falta teoría, porque los hechos no son como los pescados, que los pescan. Entonces la teoría que he utilizado allí es la de Pérez Pejo, no voy a ir allí con la teoría del cerro ecuatorial. Utilizo Pérez Pejo, falsacionismo, y claro, hay que ordenar los hechos, porque si no, tú haces la historia que te da la gana, coges los hechos, los ordenas como te da la gana, coges el criterio. Por ejemplo, ahora mismo un libro muy aplaudido de Eduardo Manzano, La España diversa. Su tesis al principio dice que el criterio no es la nación, porque si no, claro, el nacionalismo español y España unitaria y cosas así. Que no, que el criterio es que somos diversos y plurales. Entonces, él coge una serie de criterios porque dice que así se aleja de los peligros de la historia nacional. Y es que si ves, es exactamente estar recorriendo los mismos defectos sin salirse de la plantilla que comete, según su punto de vista, la historia nacional. Es todo un sinsentido. Entonces, lo de cojear va por ahí, que los hechos no están aislados. Entonces, tienes que ver de qué coge el historiador, porque si no cojea, ¿qué es lo que está haciendo? Leyenda rosa. No digo nombres, pero hace poco he tenido un encontronazo con esto. Leyenda rosa o haces historia ficción, etc. O sea, que todavía es peor.
Respecto a lo de no se puede, ¿cómo era? España sin filosofía, España con filosofía. Sí, si te he entendido bien al principio, comentaste que no se puede hablar de España sin hacer filosofía. En ese caso, ¿hasta qué punto no queda comprometida la cientificidad de la historia cuando habla de España, por ejemplo? Vale. Bueno, aquí están involucradas cuestiones como, por ejemplo, Atirán Herrero tiene una conferencia muy buena sobre esto, España como idea, España como concepto. Cuando digo lo de la filosofía de España, realmente aquí voy al meollo. Que hay que hacer filosofía de la historia, que toda historia tiene una filosofía de la historia. Por ejemplo, España frente a Europa es un libro de filosofía de la historia. Y que todo libro bueno de historia que lo merezca, que tenga ideas abstractas, tiene detrás una filosofía. Y esta es la mayor crítica que, por ejemplo, se le puede hacer a Imperiofobia, que no tiene ideas abstractas detrás, no tiene una ontología. Que esta crítica se la recojo de José Manuel Rodríguez Parra y la incluyo en mi análisis. Creo que he contestado eso, ¿no? Sí. Vale. Y respecto a lo de la agencia, aquí ocurre como con todo, como por ejemplo con el término hispanidad y el que quieras coger, que depende cómo lo utilices. La agencia se está utilizando desde este posicionamiento contra el que pienso normalmente. Todos, por ejemplo, desde la agencia, cualquier persona que estuviese en el público, que estuviese totalmente en contra porque me viese, yo qué sé, que tengo un discurso, como suelen decir, rancio, pues, y esa persona no tiene estudios como yo tengo historiográficos, estaríamos a un mismo nivel y todo eso. Entonces, la agencia se defiende desde posiciones postmodernas, etc. Pero la agencia, vista desde el punto de vista de Merino Castro, bueno, luego voy a eso. Gustavo Bueno, y no solo Gustavo Bueno, recientemente Pedro Insua ha hecho un comentario en este sentido. Es decir, si tú no apostas por la agencia bien entendida, es decir, desde mi posición, que quiero estar en la de Bueno, entonces el público, el votante, el elector, es un mero recipiente, no es responsable. Responder, no es responsable, sí que responde. Esto lo explica muy bien entre basura y democracia. Simplemente, cuando, por ejemplo, y esto lo aplico, lo tengo escrito en la tesis doctoral, cuando analizo el proceso, que el televidente, por ejemplo, porque lo que hice fue analizar el caso de corresponsales extranjeros, cómo veían la idea de España y el proceso. Entonces venían a decir, es que el discurso, se justificaban diciendo, es que el discurso de Cataluña es mejor que el del gobierno, en este caso de Rajoy. Es un mejor relato. Entonces todo eso lo analizo. Y la cuestión es, en la conclusión, es que tendría que recuperar, en la conclusión me adhiero a lo que dice Bueno. Dice, bueno, es que estos periodistas y el público, simplemente con cambiar de canal, si te están lavando el cerebro o lo que quieras, si te estás comiendo el relato, no, pues cambia de canal. Y más hoy en día con la información que hay. No tienes por qué ver el programa que sea que te está diciendo que en Valencia no hay barro. En Valencia hay barro. Y lo están diciendo muchos. Yo estaba allí trabajando. Es un drama. Allí hay barro. No es una construcción social, ni es la extrema derecha. La gente lo está pasando mal. Yo ahora estoy aquí muy tranquilo, pero yo en aquel momento cuando hablaba de estos temas me ponía a llorar. He estado allí y yo soy valenciano. Y les llaman de extrema derecha. No os podéis ni imaginar lo que hay allí. Yo creo que el mejor testimonio es el de Santiago Busteguillo, porque es una persona que estuvo allí, lo vivió en sus carnes, encontró la solución, podrían haberlo encontrado, es decir, podría haber muerto perfectamente, y no es la extrema derecha, no es una construcción social allí, y ahora voy a lo de Seguistar. Entonces, agencia, cambia de canal, que no eres un plástico, como dice la canción de Rubén Blades, no somos hombres plásticos ni mujeres plástico, cambia de canal. Y hay mucha información, y ya no tenemos la 1 y la 2, tenemos un montón en internet de información buenísima, por todos los sitios. Responder, gobernantes y gobernados. Y ser y estar. Ser y estar en el mundo, hay que saber estar en el mundo. Los ucranianos, y esto lo tengo por ahí escrito, por ejemplo, y tengo un texto así un poquito más estético, que queda bonito, cogiendo citas, etc. Vengo a decir que los ucranianos y los rusos saben estar en el mundo, y aquí cojo las tesis del Quijote, de nuestra escuela,
estar en el mundo y demuestran que existe Ucrania, existe Rusia porque cogen las armas. Y entonces estar en el mundo es coger las armas. Estar en el mundo es esto, lo que en mi caso estoy haciendo, ir a congresos y no refugiarme, como dice el planteamiento gnóstico, que podría hacerlo. Yo ya me encierro en mi casa con cualquiera de nosotros y sería el hombre más feliz del mundo, con mi familia y con mis libros, perfectísimamente, pero eso no es un pensamiento público español. Hay que sacar los libros y hay que defender. Eso es estar en el mundo. Y estar en el mundo es que si te viene una riada, una inundación, coger la pala y te enfrentas al barro. Eso es estar en el mundo. Y lo del ser es la cuestión del esencialismo, y esencialismos hay, pues el esencialismo que he recorrido con la historiografía de García Cárcel, que no es el nuestro. En España, o sea, en el materialismo filosófico hay un esencialismo, y hay mucho que rascar, y no está mal ser esencialista, pero como dice Bueno, y Pedro Insua tiene más escritos sobre esto, y yo mismo lo tengo escrito, pero ahora mismo no lo puedo desarrollar. De acuerdo. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada, estilista. A ver, nada, ya que me dan la palabra, por comentar al hilo de lo que decís un poquito, porque has citado cada cantidad de referencias de autores son estupendos, ¿no? De historiadores, pues, digamos, de campo, pues a Moreno Dufón, a Miguel Seixas, García Cárcel ahora mismo, a la vanguardia de la posverdad y un elemento que ha salido en el debate también, ¿no? Del elemento, en la época en la que estamos, es nuestra parte del mundo, el elemento, digamos, o occidente si quiere, ¿no? El elemento subjetivista, voluntarista, ¿no? Etcétera. ¿Cómo lo conecto yo? Porque, bueno, el nombre se ha citado, pues ya digo, Derrida, luego Foucault, lo citó Miguel Ángel en el debate, Daniel Rascón con el aborto postmoderno, David Villanueva, con Morteros en la lengua, Luis Maldonado, que sirves mucho, que acepta gran parte de sus análisis, Julio Valdeón, desde la razón, o Víctor Renore, César Renduel, esa alusión al último marxista, Andrés Domingo, quizá el más famoso sea Alejandro Macarrón, como economista, demógrafo, etc., ¿no? El problema de la natalidad, Pérez Vejo, Marino Pérez Álvarez y Miguel Ángel Castro Merino, Mora Diellos, asturiano también, de la Universidad de Extremadura, como estaba clara Gálvez hace no mucho. Bueno, en fin, del pensamiento público español, pues en otro sentido has citado a Gracián, a Palafox, a Fijó, ¿no? Las tesis que de materialismo sabemos, que sí, Pedro Línez Drago, el concepto de batalla cultural, guerra cultural, historia, sí, caras de historia presente, o sea, periodismo, qué sentido, todo esto, ¿no? Baltimore, Lyotard, Henry Levy, los franceses, Finley de Frau, como se pronuncia, etcétera, etcétera. Y digo, al hilo de último, la tesis, por ejemplo, de Bueno, ante la sobredemocracia, papel que tiene el lector, ¿no? De apagar con una distancia, cambiar de canal. El otro día lo comentamos como, por ejemplo, un poco como Butaro, ¿no? Que Sánchez Dragó, que presentó durante décadas tantos programas de libros, de Afro sobre Blanco, Arcos y Blanco, etc. Y él proponía como deseo que ojalá su espectador en un programa de debate, de libros, de presentación, etc., que apagara, que tuviese la audiencia cero, porque supondría que el espectador se iría a leer un libro, ¿no? Como también literatura. Acuérdense o acordaros de la letra de audio del programa, todo está en los libros, ¿no? Todo está en los libros. Vale. Entonces el espectador puede apagar la tele, ¿no? Ahora, al ir un poco de ese, conectando con lo que tú exponías en el congreso de Granada, que fuese un poco a modo de camuflaje, ¿no? De marronismo, digamos. Claro, el tema de los sesgos, ¿no? De los algoritmos, YouTube, por ejemplo, ¿no? Que he citado, o esta batalla también, que no ha sido representada, pero seguramente sí ejercitada, pues entre los medios tradicionales, de prensa, radio, televisión, y internet, donde ya uno le desborda, ¿no? La cantidad de materiales, ¿no? Entonces, lo de la dama en Valencia, has dicho, claro, no es, diríamos, mito oscuro, ¿no? Para digamos, anatizar al enemigo, que no sería el adversario, sería el enemigo político, ¿no? Porque es la extrema derecha, los fachas y tal, y no hay barro, ¿no? Se dice que no hay barro.
y ha citado pues eso, sobre el Congreso, el Senado, pues seguí el otro día, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Si el espectador, digamos, el usuario del smartphone ve ciertos relatos que no han parecido, pero los relatos, otros términos, ¿no? De las narraciones, o bien modernas o postmodernas, y que tiene unos elementos, digamos, que fue como lo definió la RAE en su momento, en 17 así, el elemento volitivo, emocional, subjetivo, ahí, ¿no? Pues si uno, digamos, empieza a ver en ese bucle, ¿no? Esas burbujas, cosas, en este caso, pues que no hay barro, ¿no? Por decirlo así, esto un mito, pues se va a retroalimentar cuando le abre YouTube, le van a aparecer vídeos constantemente de eso. O como decía Miguel Ángel, si tú en YouTube estás viendo, pues qué sé yo, o no decía, ¿no? Se puede corregir, ¿no? Pues vídeo de la tesis contraria, o vídeo de, como contaba en su día, digo por hilar contenidos, ¿no? Gustavo Buenos Aires, que gente llegaba a páginas del proyecto de Filosofía Español del texto de Gracián o de Feijóo, pues algunos, por cosas tan curiosas que habían entrado buscando mujeres de tetas gordas y llegaban fuera jurados a cosas de estas, ¿no? Entonces, a mí que en YouTube pues busca así los tipos de contenidos, le vuelven a salir, etc. Entonces, esa dualidad o esa paradoja entre el papel que tiene el individuo adulto, racional se supone, de cambiar de registro de esa batería del mercado pretórico o postpretórico, ¿no? Que tienes canales tropecientes, etc. O ese condicionamiento de alguna manera que ese se siente, ahora se utilizan muchas fórmulas de la zona de confort, la zona de, ¿no? Y en qué medida pues ya sería el otro, filosofías no tiene que ser académicas, pueden ser mundanas o ni siquiera, sino en el sentido más rebajado, si quieres, ideologías, que tienes ya tus respuestas preparadas, pero no quieres de verdad entrar, ¿no? En el debate o en ese elemento dialógico, como si quieras, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Rubén. Todas las preguntas van al sitio, todas. Bueno, he anotado aquí algunas cosas, a ver si hilo un poco en función de lo que has dicho y en función de lo que puedo evocar. A ver, voy por partes. El tema de... Y está relacionado un poco con la pregunta que me dejó antes con Rafa. Que no estoy en el punto. Bueno, antes de todo. Yo defendí la tesis de doctorado en 2023, en mayo. Entonces, yo podría distinguir en mi... Y no yo, no estoy de niego, es un poco explicar el planteamiento que tengo. Que hay que explicarlo, hay que posicionarse. Con la tesis yo estaba obligado sí o sí a... Yo tenía que publicar artículos en revistas, tenía que ir a congresos, etc., ¿no? Entonces, y dentro de eso, intenté salvar mi dignidad, y creo que lo hice muy bien. Me mandaban para casa sin el título de doctor. Me mandaban para casa, y tuve que defenderlo. Entonces, yo... es que estoy tirando la casa por la ventana con esto, con este estudio. Me mandaban para casa, o sea, y yo sabía que eso podía pasar. El presidente del tribunal. Tuve la suerte de que los otros dos miembros vieron que... Y me gané el cum laude. Pero bueno, yo iba allí de fiesta porque sabía que iba a haber polémica, pero no sabía que me iban a mandar para casa sin el título de doctor. Después se rebajó la cuestión. Quiero decir que es que la cosa, hablando de cancelación, etc. Bueno, la cuestión es que al final tuve que hacer una defensa, pero defensa de tesis doctoral. Estaban todos allí, mis amigos, compañeros de trabajo, todo el mundo. Menos mal que no fue mi mujer, si no se pone a llorar allí. Hombre, me viene el doctor, el director, y dice, te mandan para casa sin título, a ver lo que dices. No digas que vas a seguir publicando. Y ahí tenía lo de Granada. O sea, tengo evidencias, muchas. Al final, con la persuasión y explicando que todos somos filósofos y que tanto critico unos como otros, conseguí además, y porque yo que los otros no se solidarizaban con él, también por eso, pero me mandan para casa. Entonces, hay un antes y un después. Durante la tesis, y arriesgué muchísimo, decía unas cosas, y podría ocurrir incluso en el eclectismo, utilizar el conductismo, pero yo ahora no lo utilizaría. Hay una etapa posterior que es Jesús como autor, que ya me estoy haciendo y voy con planteamientos serios, pero claro, esto no es así del todo, porque de lo que me doy cuenta es que donde voy tengo que pensar qué público voy a tener, y porque claro, hay que pensarlo todo, y es normal, es así. Respecto a la
pero por ejemplo, ¿qué veo bien en el planteamiento de Merino Castro o Castro Merino? Siempre me digo. Castro Merino. Por ejemplo, bueno, tiene un artículo muy bueno donde habla de proyecto para la España del siglo XXI o algo así, ¿no? Bien, pues hay programas, condicionamientos mejores que otros. Pues siempre será mejor leer ensayos que novela histórica, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, hay programas mejores que otros. Bien, respecto a todo lo que has dicho al principio, no al eclectismo. Y yo, claro, en la tesis doctoral he tenido que jugar con el eclectismo constantemente, no puedo ir con mi tesis. Entonces, de ahí que haya usado pues, a Maldonado, a muchos de ellos, que tienen cosas muy acertadas. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué diría Gustavo Bueno en este caso? Y no me lo planteo acríticamente. Como historiador, opero, y yo, donde hago historia y filosofía, es en mi despacho, que me he hecho mi biblioteca con mi archivo, entonces voy juntando, separando, y cojo de aquí y de allá, y cuando voy al sitio como este, que tengo tanta suerte, recojo y lo que he escrito lo modifico. Pero no porque me caiga bien Rafa o peor o mejor, que eso es otra cuestión. Rafa tiene razón en esto, y yo digo, y corrijo. Y así sucesivamente, no ser dogmático. Entonces, no necesito nada. La posverdad es un camino. Tenemos la taxonomía de Gustavo Bueno de la verdad y de la mentira. Con eso a todos nos ganamos. Yo creo que vamos. Es lo más potente que hay. Y con la idea de España lo mismo. ¿Qué más tengo por aquí? Bien, otra cosa. Durante estos años llevo, no sé, a lo mejor 15 años investigando estas cuestiones, sí, sin contar licenciatura, metido en serio, yo creo que unos 15, pongamos 10, metidos en harina. Claro, yo durante todos estos años redacto mucho y tengo un fondo que yo llamo de paella. Tengo un texto grande. Ahora, en este caso, como he venido aquí y he cogido de ese fondo de paella, he sacado el caldo y he cogido aquí la cuya y he hecho este texto. Pero incluso en este texto que yo he sacado, yo tengo cosas mucho mejor escritas, o a lo mejor he podido deslizar algún error que lo tengo solucionado en otro sitio. Pero luego, cuando junto las partes, al final aquí tiene que ser un libro, tengo que ordenarlo mejor. Pero trabajo, tengo familia, no da tiempo. Pero estoy en ello, y cada vez sé más de lo mío. Porque, en fin. Y. Bueno, vale, y es importante, que esto no lo he comentado, el tema de interpretar la posverdad, etcétera, y el planteamiento eleático, pues que al final de lo que se trata es que están enfrentando dos pirámides, con valores y contravalores, y aquí se mete lo del tema de la historiografía basura, etcétera. Arriba tendríamos un valor que es, por ejemplo, el de la democracia, y abajo pues el contravalor por excelencia, que es la extrema derecha. Eso es basura, hay que retirarlo de la historia. Y en el otro lado, vamos a poner por ejemplo otro tipo de historia, tendríamos lo contrario. Yo puse en Almagro el caso de Amnesia porque venía del cuento, ¿no? Porque lo han señalado como rojipardo, que es decirte que es de extrema derecha. Lo han señalado como rojipardo, te lo puedo poner como ejemplo. Para un rojipardo, como que a mí me podrían señalar perfectamente también. Para un rojipardo, pues el valor, según este planteamiento eleático, sería pues lo contrario de aquellos. No hay que verlo así. Hay que verlo, como, y esto lo tenía Gustavo Bueno, como pirámides ramificadas, que tampoco es la mejor solución, pero no es una mala solución. Es decir, no dos pirámides que chocan en enteros, enterizamente, sino que hay, por la axiología, teoría de los valores, una sucesión de valores, de pirámides, con sus valores y contravalores, y en función de la nación o del mundo en el que estemos, del presente, etcétera, donde hay que ver si da para el caso, esas ramificaciones donde se cortan las líneas, etcétera, con ese esquema. Y no sé si me he dejado algo o te he contestado. Nada, sí, estupendo, simplemente. A ver, que no, la tesis doctoral que está abordando, que yo estudié, es otro caso terrible, ¿verdad? Muestra la corrupción del debate intelectual, diríamos, y de la universidad en gran medida, ¿no? Cierta parte. Pero está abordando fue un caso como de Julián Marías, que no le suspendieron, pues tú estás, por lo que cuentas, prácticamente un caso similar al de Julián Marías. ¿Qué pasó? Claro, que suspendieron la tesis doctoral, cuando se iba a dar de paso, digamos, en el 41, si me equivoco, 42, y le pasó eso, digamos, por el tema
él había estado, digamos, del lado del PSOE, es decir, el PSOE, digamos, de Besteiro y demás, y entonces pagando esa tesis doctoral sobre el padre Gartry, pues tú te has quedado casi como él, casi dice. Y luego lo de otra cosa que antes no comenté, como curiosidad, que dijiste, me parece que los politiqués de Ancho Bastos, me parece que igual que el tertulianés, que es de Antonio Burgos, que escribía en ABC, periodista sevillano, ya fallecido hace un año este año, que acuñaba tal, me parece que procede de ahí. Bueno, a lo mejor luego No lo sé. creo que está todo. Y sí, lo del rojipardo, pues todo el mundo casi, pues no sé, Mesilla, Nery Simón, Pedro de Fua también lo he citado, Soto Ibars, o sea, es una manera de decirles fascista, ¿no? Así de manera eufemística, entre comillas. Por el tema de la idea nacional, ¿no? De frente de España en este caso. Sí, porque al final la posverdad se convierte en eso, en armarlo, en la mesa redonda que participa al final hablo de estas cuestiones. Al final es una píldora de combate, es una forma de enfrentar. Entonces, por ejemplo, lo de Rojipardo, ahí tengo recogido la lista de quienes señala a Stephen Forti como Rojipardos y están todos los que he dicho. Ana Simón, Víctor Renore, Pedro Insua, creo que también está, Santiago Armesilla, es decir, todos los que se definen como ENIC, como de izquierdas o comunistas o desde ese espectro, y ellos dicen, no, que estos no son de los nuestros, que son rojipardos, y entonces entra en el debate Stephen Forti si a estos hay que limitar la libertad de expresión, ¿no? Etcétera, etcétera. Y no sé. Bueno, ahora habéis estado hablando de este tema, claro, es que cada día pasan cosas. Y tengo mucho escrito sobre esto, ¿no? Sobre las posibles soluciones que da Stephen Forti en el libro que se llama Cómo combatir a la extrema derecha y a la posverdad. Que ahí solo dice la mal llamada extrema derecha bulos y mentiras, es que nadie más en 2021. Ahora ya hay muchos que dicen que otros también dicen bulos, pero es que yo tuve un pequeño, nada, porque no quiero perder tiempo en redes sociales discutiendo con otros, pero con Stephen Forti, pues eso, que en ese momento me pilló mal y le contesté, ¿y ahora qué? ¿Y qué quieres decir? Y digo, pues que los otros también, ¿no te das cuenta? Pues no hay manera. Eso, cómo combatir a la extrema derecha, es decir, están utilizando partidistamente lo que ha dicho, estamos en una partitocracia, es una lucha electoral interna por alcanzar el poder electoral, básicamente. Pues, si os parece, no sé si quieren preguntar algo, pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias, Jesús.